Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Alfonso, muy contento de que estés acá. Gracias por invitarme, Carlos, un gusto escucharte también en tu editorial. Bueno, gracias. Me gustaría escucharte ahora a vos. ¿Qué pasa por esa cabeza cuando mira el panorama de la oposición? Después vamos a hablar del oficialismo. Desolación, te diría, ¿no? Me parece que la crisis de representatividad se ha acelerado. Me gustó tu imagen del Festival de Mala Praxis. Creo que lo que está denotando es que no hay un liderazgo que ordene muchos de estos pensamientos. Fíjate algo que no mencionaste vos, y es que desde que, bueno, básicamente desde la primera vuelta en adelante, todos los partidos que componen Juntos por el Cambio se expresaron en una única dirección, que es la neutralidad. Hubo un solo partido que no se expresó, que es el PRO. Entonces la grieta está dentro del partido que ofreció sus dos candidatos también y que tenía al expresidente que intentaba ejercer ese liderazgo. Pero si nosotros miráramos esto con el prisma de la institucionalidad, prácticamente no tendríamos que estar discutiéndolo, porque todos los partidos se expresaron en una dirección. A ver si entiendo bien, vos decís que esto no es tanto una crisis de Juntos por el Cambio, sino una crisis del PRO. Es una crisis del PRO que obviamente contamina a Juntos por el Cambio porque forzó a muchos dirigentes a pelearse a cielo abierto sin que la sociedad se lo esté pidiendo, ¿no? Porque yo creo que hay un resultado muy claro de la primera vuelta y es, a nosotros nos dieron el rol de opositor. Gane quien gane, lo que pidió la sociedad es que nosotros fuésemos opositores. No pidió que acompañáramos a un candidato, por lo menos no fue ese el mandato que uno vio con claridad, ¿no? Esta fue una idea que se le ocurrió a un sector del PRO, que como dije hasta ahora, no es, ni siquiera sabemos si es mayoritario o no. Hay figuras del PRO que eligieron otro camino, ¿no? Entonces, esto claramente genera confusión y creo que le da el servicio contrario al que pidió la sociedad, y es que esta estructura que se fue armando a lo largo del tiempo, que tuvo una mala elección, esta vez Juntos por el Cambio, pero que lleva muchas buenas elecciones a lo largo del tiempo, la sociedad le dijo, bueno, ustedes tienen que ser los opositores, y ustedes tienen 100 diputados y tienen 20 y pico senadores. Me parece que con toda esta mala praxis lo que está sucediendo es que estamos no solamente fracturando y rompiendo el instrumento, sino que los dirigentes que proponen esta pelea están prácticamente violando el mandato que le dio la sociedad, ¿no? Y esto es, por supuesto que es muy, muy preocupante, ¿no? El resultado de las elecciones generales. Un amigo me escribió antes de ayer, Massa decía que él iba a ser Fernando Enrique Cardoso, es decir, que iba a ser ministro de Economía y que desde ahí iba a saltar a la presidencia de la Nación, y todos nos matábamos de risa, me dice mi amigo. Ahora el que se mata de risa es Massa. ¿Cómo explicás que con una economía como esta, el ministro de Economía, no alguien del gobierno que lleva adelante esta economía, sino el titular de esta política económica, salga primero en la elección, aunque sea con un caudal de votos que históricamente es muy malo, en perspectiva histórica para su fuerza política? Bueno, creo que, a ver, primero lo explicó muy bien Pepe Mujica antes de la elección, ¿no es cierto? En ese video. Recordalo. Sí, en ese video que vimos todos, donde dijo, bueno, Argentina es este lugar increíble donde no se puede explicar nada más que la existencia del peronismo, y el peronismo justifica las cosas más inesperadas, ¿no? Un animal mitológico, un animal mitológico que existe. Me encantó la idea. Exactamente. Mitológico, pero existe. Exactamente. Esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es que la oposición a ese peronismo fue dividida, ¿no? Vos lo dijiste, no sé si con los números precisos, mostrabas los de Daniel Scioli, ¿no? Pero en la primera vuelta del 2015, Scioli sacó más votos que Massa en la primera vuelta del 2023. Sí, con el peronismo dividido. Con el peronismo dividido. Sí, por eso la elección de Massa fue tan mala. Exacto. Sí. O sea, Massa sacó menos votos que los que sacó Scioli solo, sin Massa.
O sea, vos lo que estás diciendo no es que a Massa le fue tan bien, a Massa le está yendo mal. A Massa le está yendo peor al no peronismo. Exactamente, a Massa le está yendo... La pregunta que hay que hacerse es por qué no le está yendo tan mal como uno imaginaría que le tendría que ir siendo el ministro de Economía de esta situación. Pero le está yendo mal, no hay ninguna duda. Y en el hipotético caso de que ganara, Massa va a tener el Congreso más fragmentado que nunca tuvo un presidente peronista, ¿no? Y esto también plantea un desafío importante hacia adelante. Cuando Massa dice el gobierno de unidad, es muy difícil creerle a Massa, primero porque es Massa. En general, lo que te dice Massa, tenés que ponerle el signo negativo porque va a ser exactamente lo contrario. Y segundo, porque no tiene el control dentro de su propio bloque, ¿no? Acá la gran ausente es Cristina Fernández de Kirchner. Creemos que va a desaparecer. Vos hablabas del rol de Jorge Macri en la ciudad, que es crucial para la oposición que viene. Hablemos también del rol de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Es como que Mauricio se refugió en la ciudad con su primo y Cristina se refugió en la provincia de Buenos Aires. Todo este juego está funcionando. Y aunque ganara Massa, que hay que ver, tampoco es obvio que pueda tener, ni siquiera gobernar dentro de su propio espacio con un Kicillof que ya lo va a empezar a amenazar, ¿no? Entonces, yo lo que veo es mucha fragmentación. No te olvides, además, para agregar un poquito de pimienta a la cosa, que Kicillof no tiene reelección. O sea, la única escapatoria de Kicillof es la presidencia de la Nación. Absolutamente, absolutamente. Entonces, el panorama desde ese lado es muy, muy complejo. Y cuando uno piensa en un gobierno de unidad nacional, solamente se puede hacer desde el centro. Esta es la realidad. En cualquier experiencia del mundo, la alianza grande la haces a partir del centro y quedan afuera los extremos. El problema es que ahora llegaron a la segunda vuelta los extremos. Entonces, esto es lo que hace muy difícil cualquier proyección hacia adelante, ¿no? En el medio de todo ese lío tenemos la situación económica, ¿no? Rescato algo que dijiste vos sobre el final. Toda la oposición con sus movimientos le parece hacerle el juego a Massa. Pero lo que vuelve a amenazar a Massa es la propia realidad, ¿no? Cuando están todos distraídos hablando de quién apoya a quién y si es neutral o si falta nafta. Falta nafta. ¿Por qué no decís qué miras vos cuando ves la falta de nafta? ¿Qué significa la falta de nafta? Es la cristalización de todo lo que uno viene explicando desde el plano económico, pero que no termina de llegar a la gente hasta que se da cuenta que tiene que salir a las 4 de la mañana a encontrar una estación de servicio abierta para llenar el tanque de nafta. ¿Cómo conecta la explicación general macroeconómica con la falta de nafta en el surtidor? ¿Cuál es el puente? ¿Hace cuánto que todos los economistas de todos los espacios políticos vienen diciendo el Banco Central no tiene reservas, el Banco Central tiene reservas negativas? El Banco Central le faltan 10.000 millones de dólares. ¿Cómo le explicamos eso a doña Rosa? Es inalcanzable. Vos decís es abstracto. Es absolutamente abstracto. Hasta que una consecuencia tan palpable como no puedo salir de casa con el auto porque no tengo combustible, algo que no sucede en ningún lugar del mundo, no sucede ni siquiera en países que están en guerra. Ahora le sucede a Massa, que es todo lo que explicaste vos hace un rato, que tendría que tener... A ver, en el mismo año en el que los kirchneristas se jactaban de que en realidad los 16.000 millones de dólares que hay que pagarle a esta gente que fue a juicio contra sí, Buford. Sí, con Buford. Ellos te dicen, no, ahora tenemos el control, la autonomía, soberanía energética, además tenemos la empresa... YPF tiene el 60% del mercado minorista, el 50% del mercado mayorista. Y deciden hacer arreglos en 2 destilerías, Luján de Cuyo, no recuerdo si lo dije. Porque sí, y Ensenada. Y Ensenada, para la semana de las elecciones. Hay que preguntarse muchas cosas, ¿no? Hay que preguntarse muchas cosas. Y lo que subyace en todo esto es la fragilidad, ¿no? La fragilidad de que hay que ordenar una macroeconomía totalmente desordenada con la política también fuera de cauce, ¿no? A ver, durante muchísimo tiempo hubo una discusión, y estuviste en el centro de esa discusión, sea como protagonista o como objeto de la discusión, entre gradualismo y shock. ¿Hoy cabe la posibilidad de gradualismo o esta economía ya requiere medidas mucho más drásticas de corto plazo? Es que el tema es que, a ver, el camino de gradualismo-shock no te lo puede pedir la economía, pero te lo admite o no la política.
Entonces, cuando, en referencia a nuestra experiencia en el 2015, nosotros teníamos 80 diputados y 12 o 15 senadores. O sea, teníamos una minoría muy chica, ¿no? Entonces, para hacer shock tenés que tener el poder, tenés que tener la capacidad de llevar adelante las propuestas. No el verso que dice Milei a través de la referenda o los plebiscitos. No funciona así. Vos tenés que tener un cuerpo suficientemente amplio en el Congreso que apoye tus reformas. Bueno, Macri no las tuvo en el 2015. El único camino posible era el gradualismo. Recién cuando gana la elección de medio término y había más bancas en el Congreso, se abre la posibilidad de avanzar más rápido. Pero ahí empiezan las piedras y las toneladas de piedras, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que la economía te puede pedir algo, pero al final del día lo que lo resuelve es la política. Y hoy la política te está llevando a un resultado realmente muy fragmentado, ¿no? Fíjate la negociación o el acuerdo que no conocemos que ha hecho Macri con Milei. En cualquier país del mundo, cuando vas a una segunda vuelta, un balotaje, los partidos que quieren, digamos, negociar se sientan con el que entró a la segunda vuelta y le proponen sus ideas programáticas, digamos. Acá pareciera ser que no hubo ningún acuerdo programático. Entonces, ¿cómo es? Después gana Milei y sigue adelante con su programa. ¿Y qué va a pasar? Todos los miembros de Juntos por el Cambio que vinieron haciendo campaña para hacer exactamente lo contrario a lo que decía Milei, ahora van a votar a favor. No tiene tampoco eso mucho asidero, ¿no? Entonces, da la impresión de que ya sea un gobierno de masa. Es decir, vos estás diciendo, para decirlo, por ejemplo, en términos concretos, de una medida concreta sobre la que, a propósito del ejemplo, te pregunto, además. Macri, a vos, Alfonso Prat-Gay, hoy te estaría proponiendo que adhieras, porque no hay otra oferta, a la idea de eliminar el Banco Central, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinás de esa idea? Bueno, primero Macri no me está proponiendo nada, digamos. No, pero al decirte tenemos que ir con Milei sin que haya un acuerdo, claro. Sin que se dé la condición previa que vos dijiste, debo suponer que no hubo ninguna negociación de cambio de ideas y que por lo tanto es ir con las ideas de Milei. Da esa impresión, pero... prefiero corregir además la propuesta. No sería eliminar el Banco Central, sino adoptar como Banco Central la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? Es más preciso ponerlo de esa manera. A ver, cuando Patricia Bullrich convoca esa conferencia de prensa, ofrece creo que 10 u 11 puntos, entre los cuales está explícito que no está a favor de la dolarización. Pero no sabemos qué son. Si Milei lo admitió eso, vos claro, decís. No lo sabemos. Entonces, es parte de la incongruencia y de la, como decías vos, de la crisis de procedimientos que mencionabas hace un rato. Y eso obviamente que nos quita expectativa de que esto se pueda resolver. Y va mucho más allá de que cada dirigente se exprese a favor de uno u otro candidato. Los dos candidatos son malísimos. Y no hace falta que lo recordemos porque lo dijimos durante toda la campaña. Y dijimos que el único camino posible entre estos dos modelos que no se podían sostener era el nuestro. Bueno, ahora perdimos esa elección, nos tenemos que concentrar, como te decía hace un ratito, en ser oposición, ¿no? ¿Cómo pensás que llega la economía a diciembre? Porque vos dijiste hace poco tiempo algo que me llamó la atención porque siendo tan prudente y cauteloso como sos, dijiste, estamos a las puertas de una hiperinflación. A ver, ¿por qué no caracterizás un poco qué riesgos estás viendo y cuáles son los síntomas más graves que estás viendo en la economía hoy? Bueno, este fin de semana lo vi a Roberto Frenkel con una línea parecida, ¿no? Roberto Frenkel siempre hay que escucharlo porque, bueno, por toda su experiencia. Y me parece que no hay que ser economista para darse cuenta, ¿no? Se huele la hiperinflación. En los comentarios de la gente que se acerca, ¿no? La manera de definir la hiperinflación es cuando la gente dejó de confiar en su signo monetario y se saca encima los pesos. Vos mostrabas ese cuadro de la desconfianza en el gobierno y la confianza del consumidor. Bueno, no podemos entender cabalmente ese cuadro sin antes hacer un análisis respecto de qué es lo que le está pasando al signo monetario en Argentina, la moneda. Estamos perdiendo esa institución, ¿no? Entonces, parte de ese consumo es consumo de hoy que no vas a tener mañana, es desahorro,
en pánico de que no vaya a ser que este billete, para cuando lo vayas a gastar, valga mucho menos, ¿no? Ese comportamiento se ha visto incrementarse, básicamente diría yo, desde que asumió Massa, se puede decir, ¿no? Una de las frases geniales de Massa, esta fue antes de la elección, dijo, hace un año que la economía se está recuperando. Es una cosa de locos, ¿no? Las cosas que hay que escuchar de Massa, realmente. No, lo que se está recuperando es la inflación a una tasa bastante acelerada, se está recuperando la pobreza y todo lo otro está cayendo, el empleo, la actividad económica, las exportaciones, ¿no? Las reservas, ni que hablar. Entonces, pero vos decís que volviendo a tu pregunta, de Massa implicó, y la gestión de Massa, mayor desconfianza del peso. Absolutamente, porque lo que vemos, lo que ve la gente en general de Massa es que todos estos trucos que hace no se pueden sostener en el tiempo, ¿no? Todo lo que hizo entre las PASO y la General, que es básicamente poner todos los recursos del Estado al servicio de su campaña electoral. Hay muchos votantes que lo pueden disfrutar y dicen, bueno, lo aprovecho, pero prácticamente todos saben que esto en algún momento va a haber que pagarlo, ¿no? Porque no se puede desfinanciar de esta manera al gobierno a la puerta de una hiperinflación, porque no es lo mismo hacerlo cuando la inflación es del 2% mensual que cuando es del 12%, ¿no? Y vuelvo a lo que decíamos antes hace un rato con la imagen de las reservas negativas, que ahora se detonan con el surtidor, pero que esencialmente una precondición necesaria, y a veces hasta suficiente, pero por lo menos necesaria, para la hiperinflación y para la huida del signo monetario es que el ente que tiene que ordenar la estabilidad de la moneda se quede sin pimienta, se quede sin herramientas y sin poder de fuego. Y eso es exactamente lo que pasa en el Banco Central. Fíjate que Massa tuvo que salir a pedir el apoyo de los chinos. Esto pasa un poco desapercibido, ¿no? A ver. Y claro, porque lo mandó, aprovechó que Fernández iba a China y dijo, haceme el mandado de arreglar que los chinos me suelten algo más de dólares, ¿no? Básicamente el gobierno de Massa depende para llegar al 10 de diciembre de los favores de Xi Jinping y del gobierno de China. Ellos dicen que ahora van a pagar el vencimiento con el fondo, que bueno, había que pagarlo hoy y mañana también hay que pagar intereses, con la ayuda de los yuanes. Cuando Massa arregló con el fondo, arregló, bueno, usted deme todos los recursos que yo necesito hasta las elecciones y así no discutimos. Cuando hacíamos la cuenta en ese momento alcanzaba justo, ahora resulta que faltan 1.000 millones de dólares. O sea, Massa en el interín se le escaparon 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, este desmanejo, este descalabro, que para algunos es picardía, para otros es audacia, cuando te llega la factura de la realidad, como le llegó ahora con las colas en las estaciones de servicios, es un problema de muy difícil solución, ¿no? Y lo va a hacer ya sea para Massa o para Milei. Para Massa en particular porque es el que lo creó y para Milei porque propone una receta que es absolutamente imposible llevar a la práctica, como es la dolarización sin dólares, ¿no? Entonces, la combinación de tener en el balotaje al tipo que te empuja a la hiperinflación y al otro candidato que para llevar adelante su propuesta necesita la hiperinflación, bueno, los dos se conjugan desde el punto de vista político para fortalecer esta cosa que estamos viendo en la parte económica. Fíjate, volviendo a lo del problema específico de la nafta en estos momentos. Massa dice, no, yo les prometí a los petroleros que si mantenían el precio entonces podían importar. Entonces como no ahora mantuvieron el precio pero no mantuvieron la oferta, entonces ahora les voy a prohibir exportar. Es un quilombo, hablando mal impronto, digamos. Técnicamente. Técnicamente, exacto. Técnicamente es un quilombo. Pero no nos puede sorprender, porque esto es el resultado final de una cosa que fue tejiendo con alambres y alambicando. Lo ves enredado. Totalmente enredado y con muy poca posibilidad de resolverse pronto esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros como oposición mantengamos la línea, sigamos defendiendo nuestras propuestas, en la medida de lo posible mantenernos unidos, porque ninguno de los dos candidatos, a ver, el mejor servicio que le puede hacer la oposición hoy a la Argentina que viene es contener el daño de cualquiera de los dos candidatos que ganen,
que uno es tan malo como el otro, digamos. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Excelente, Alfonso. Bueno, gracias a vos, Carlos. Muy bueno el mensaje político. Hablas Agradezco. poco de política. Hablo poco, sí, pero cuando me preguntan respondo, ¿viste? Muchas gracias. A vos. Vamos a un corte y vamos a seguir con esta agenda de problemas en la voz de Pancho Oliveira, que nos va a hablar de, dentro de todo este panorama tan confuso, tan incierto, el cierre de escuelas. Y seguimos con la chocolatería en La Plata, en la interpretación de Daniel Vilota. Ya volvemos.